San Pedro Tláhuac es un pueblo ancestral lleno de vida, historia y arte, que se ha preocupado por seguir, año con año, sus tradiciones milenarias. Es un lugar en cuya vida cotidiana se puede disfrutar el arraigo de la cultura mexicana en una síntesis entre lo pueblerino y lo citadino. Soy Hugo Pineda Galicia, soy de aquí originario de San Pedro Tláhuac. Aquí en San Pedro Tláhuac el ritual de campanas se utiliza para festividades de fiesta, sepelios o celebraciones también religiosas, ¿no? Y estamos celebrando las festividades de los fieles difuntos y todos los santos. A las 3 de la tarde empieza el ritual para despedir a los niños que ayer llegaron, a las almas que se representan como niños. Después de las 3 de la tarde va a haber un toque diferente que es de luto. Aquí cuando alguien fallece se hace ese toque para despedir, pero esta vez lo estamos utilizando ese mismo toque para recibir a nuestros difuntos adultos que van a llegar a nuestras casas. Este toque de campanas viene siendo utilizado desde nuestros mayores, ¿no? Y de generaciones atrás. ¿Por qué? Porque era una manera el toque de campana nos va a representar lo que es la viveza, ¿no? Cuando el padre está consagrando la hostia utilizan un toque de campana que es revivir la representación de Jesucristo. En esta ocasión nosotros y en estas festividades nosotros vamos a utilizar las campanas para que estas ánimas sepan dónde llegar, a dónde van a llegar, cuáles van a ser sus familiares, a qué mesas son invitados, y las que no, también tienen un lugar muy importante. ¿Por qué? Porque así nos los enseñaron nuestros abuelos, así nos toca a nosotros como generaciones que nos toca rescatar estas culturas y esas tradiciones, y así vamos a enseñarle a nuestros hijos y posiblemente también a nuestros nietos. Somos esa parte esencial que nos distingue y que somos parte de las 5 culturas del mundo. El actual pueblo de San Pedro Tláhuac, originalmente y antes de la llegada de los españoles, fue una isla que se encontró en medio de un gran lago, que posteriormente fue dividido en 2, pasando a se llamar de Xochimilco hacia el poniente y de Chalco hacia el oriente. Tláhuac, originalmente llamada Cuitláhuac, fue un señorío independiente en la época prehispánica. Fue fundado hacia el año de 1222 por pobladores de habla náhuatl que venían en una migración desde el norte del actual país de México y posteriormente llegaron aquí al sur de la Cuenca de México, en donde fundaron su población. Aquí Tláhuac, digamos que el medio lacustre tuvo un papel muy importante, porque sin el lago de Chalco, sin el lago de Xochimilco, pues no hubiera sido posible que se hubieran establecido nuestros antepasados, los Cuitlahuaca, los Xochimilca, los Chalca, porque el entorno natural es el sustento y red biológica de nuestra cultura. Entonces, pues nuestros antepasados desarrollaron el sistema agrícola de Chinampas,
hacían una especie como de rejas de cañas, de carrizo, de varas de ahuejote. Y hasta nuestros días todavía la gente de aquí de Tláhuac siembra en sus chinampas. Entonces, a partir de ese adelanto agrícola tecnológico, pues empieza, digamos, el vínculo entre el medio lacustre con nuestra cultura, con nuestros antepasados. Entonces, bueno, de ahí venimos, de ahí provienen los orígenes de los pueblos originarios de aquí, de esta región. En un principio, como les comentaba, fue un señorío independiente, pero posteriormente, algunos años, algunas décadas después, fue sometido por el señorío de los Chalcas. Y finalmente, hacia 1430-1435, Cuitláhuac fue sometido por los mexicas, por lo que fue anexado a lo que conocemos como la Ixcan-Tlachtoloyan o Triple Alianza, un estado tripartita conformado por Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco. Estamos aquí en el Museo Regional Comunitario Cuitláhuac. Este museo se fundó a partir del descubrimiento de 5 braseros ceremoniales en la zona ejidal El Tequesquite, aquí en San Pedro Tláhuac. Estas piezas arqueológicas las descubrí trabajando la milpa. Y bueno, pues di aviso a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vino el arqueólogo Pedro Ortega Ortiz de Salvamento Arqueológico a efectuar el rescate arqueológico de las piezas. Y aproximadamente fueron descubiertas en una semana. Ya después, pues nos dimos cuenta de la importancia que tenían estas piezas arqueológicas, dada su iconografía, su significado, su simbolismo, y pues nos unimos varias personas de aquí de Tláhuac con el objetivo de crear un museo para que estas piezas arqueológicas pudieran regresar aquí a Tláhuac. En el año del 2002 se funda el Museo Regional Comunitario y el Instituto Nacional de Antropología e Historia regresa las piezas arqueológicas aquí a Tláhuac. Y bueno, pues eso nos sentimos muy orgullosos de contar con este pasado histórico, de este pasado cultural y bueno, pues de contar con estas piezas arqueológicas que representan a Cintiosíhuatl, la señora del maíz tierno, Tonacatecutli, padre de nuestro sustento, señor de las chinampas, Chicomecoatl, señora del maíz maduro. Las piezas ahora pues son visitadas por muchas personas que vienen acá al museo. Todo esto lo hacemos para difundir nuestra cultura aquí en Tláhuac. En cuanto a la iglesia de Tláhuac, hay que decir que en un principio la isla, Cuitláhuac, fue evangelizada por la primera orden que llega a la Nueva España, la entonces Nueva España, que son los franciscanos. Los franciscanos son los que se van a encargar en las primeras décadas de la labor evangelizadora, tratando de convertir a la población indígena de aquí hacia el catolicismo. De acuerdo con las crónicas novohispanas, contaron con el apoyo de uno de los gobernadores de aquí de la isla, al cual después de ser bautizado le pusieron por nombre Don Francisco, en honor al santo patrono de esta orden. Don Francisco les ayudó a los franciscanos a que la religión católica, la nueva religión, se expandiera más rápidamente por toda la región sur de la Cuenca de México. Se dice también de él que construyó muchas iglesias, entre ellas la primera iglesia de Tláhuac. La primera iglesia de Tláhuac, Cuitláhuac, fue construida en el periodo comprendido entre 1529 y 1540, guardaba las mismas dimensiones que esta, es decir, era una iglesia de 3 naves, sin embargo estaba hecha de madera con techo de 2 aguas de paja. Esta segunda iglesia, que es la actual de Tláhuac, se conformó en 2 etapas. La primera la hicieron o la llevaron a cabo el gobierno de la República de Indios de Cuitláhuac, sus pueblos sujetos. Los habitantes pues, de esta región pagaron los costos de esta primera etapa. Solo lograron construir la mitad de la iglesia. Así los pueblos de Tláhuac se organizaron, la gente de origen español, que era muy escasa en ese entonces, puso también algo de capital, de materiales y peones, y los pueblos sujetos, conformados mayoritariamente por la población indígena, pusieron su mano de obra
para que se concluyera la iglesia. La iglesia finalmente se concluyó en el periodo que va de 1791 a 1798, cuando, de acuerdo con los documentos firmados por el arquitecto Ignacio de Castera, podemos saber que en ese año de 1798 se concluye finalmente. Con respecto al convento, que es donde nos encontramos en estos momentos, hay que decir que esta obra sí es más antigua que la propia iglesia y es el monumento histórico y la edificación inclusive más vieja de toda la región, porque fue concluida en el año de 1570, en pleno siglo XVI. La construcción del mismo convento fue iniciada originalmente por los franciscanos, quienes se encargaron de ir construyendo las primeras partes de la parte interior, pero finalmente, como los franciscanos alrededor de 1554 ceden la isla de Cuitláhuac y sus pueblos sujetos a otra orden religiosa, los dominicos, ellos van a ser los que finalmente concluyan la construcción del convento. Finalmente, el exconvento se terminó de construir en 1570, tanto por las dos órdenes, dominicos y franciscanos. Desde la época de Porfirio Díaz, en el siglo pasado, los instrumentos prehispánicos dejan de tener funcionamiento y se fusionan con ya los instrumentos modernos, como son los instrumentos de aliento, como es la trompeta, el trombón, los instrumentos de aliento de boquilla de caña, como es el clarinete y el saxofón. Y actualmente, desde la época de los años 20, comienza a haber una variante aquí en Tláhuac, con la evolución de la misma música, con los cambios que suceden en la ciudad. Nosotros aquí en nuestro pueblo celebramos lo que es el velorio y ahora nosotros lo que hacemos es tocar y mientras van llegando los familiares, como una forma de sustentar y de calmar la tristeza o el llanto por medio de la música. Al siguiente día, cuando se va a enterrar el difunto al camposanto o cementerio o panteón, como le llamamos ahora, acompañamos siempre a todo tipo de difunto, que es desde los niños, los adultos, los que mueren en accidente, los que mueren por enfermedad, los que mueren de parto, y se les toca un género diferente. La relación de la música con la festividad de Día de Muertos es importantísima. La música en sí, como un arte, como una vibración, que la relacionaría yo con la época prehispánica, nosotros lo veíamos como una vibración cósmica, en el que la música ayuda para nuestra actividad cerebral a apaciguar ese dolor que se siente por la pérdida de un ser querido. La fiesta de Día de Muertos en San Pedro Tláhuac es mágica y única. Mucha gente participa en la celebración que se lleva a cabo en los panteones, casas y toda la zona lacustre. Pues el Día de Muertos es una festividad muy importante para los habitantes de aquí de esta región, porque en las casas las personas de aquí de Tláhuac pues limpian, ponen bonita su casa, la pintan, la arreglan, porque pues en esta fecha pues van a llegar los seres queridos que ya no están. Y pues van las señoras a comprar al mercado carbón, incienso, flores, porque también tienen que ir al panteón a arreglar la tumba, el sepulcro donde están los restos de sus seres queridos. Y bueno, pues es un día muy, muy importante, porque pues también las señoras van al mercado, compran todo lo necesario para preparar la comida que les gustaba, para arreglar el altar donde van a poner la fotografía de su familiar, y van a poner todo lo que les gustaba, toda la comida, la bebida que les gustaba, que acostumbraban a comer.
la fiesta de los muertos es una en la que más participa la comunidad, ya que, bueno, con ella recuerdas a tus fieles, bueno, recuerdas a los que ya se adelantaron. Entonces es algo que, además, esas personas te dejaron enseñanza de que debes seguir con la tradición. Entonces sí, es muy importante, muy bonita. Las ofrendas que se ponen, yo creo que es algo que llama la atención a nosotros los jóvenes también, participar. En general los altares tienen 3 niveles. A nivel de piso van todas las cosas referidas a los pequeños. El segundo nivel es para las personas que murieron en accidentes. En ese nivel es igual, es comida, la comida que les gustaba, agua y sal. Y en el tercer nivel, bueno, es la ofrenda para los adultos, las personas que murieron de ancianos. En general está coronada por una estrella de las ánimas, que es un farol que atrae a las ánimas, que ilumina desde el Mictlán hasta su casa. Nos encontramos en el panteón principal de San Pedro Tláhuac. Lo que vamos a tratar de explicarles es la composición que hizo el Grupo Autónomo Cultural Cuitláhuac-Tzic, con compañeros del mismo grupo y otras personas que también nos apoyaron. En esta parte tenemos la venta de cruces o arreglos florales para adornar nuestras tumbas, las flores, pero también estos elementos se utilizan para despedir a nuestros fieles difuntos. El título se llama de esta composición Mejor que sobre y no que falte, porque aquí en este pueblo se acostumbra que las personas que nos acompañan a dar el duelo, el pésame, amigos, se les tiene que ofrecer un taquito. Y ese taquito va en el gusto de lo que le gustaba al difunto. De este lado tenemos la persona que está haciendo el mole, el arroz, algunos platillos tradicionales que son de la demarcación, como son las gorditas, las quesadillas, unas galletas de dulce que se llaman tlaxcales, algo también prehispánico que son los piques que son como esto era un área lacustre, era lo que se pescaba, lo que se tenía a la mano. Podía ser de ajolote, podía ser de juil, podía ser también, si tenían en abundancia pollos, nada se desperdiciaba, se utilizaba la menudencia del pollo y se llamaban piques, y de los pescados se llamaban islapiques. ¿Por qué? Ya después de los guisos, había que haberse acompañado de un buen jarro de pulque. El pulque era transportado en una pieza de esas que se llama chivito. En ese chivito se transportaba el pulque y se vaciaba en aquellas barricas. El pulque era una bebida tradicional que se utilizaba y la bebían nada más los mayores y las personas que tenían su bebé. De este lado estamos representando la representación de una tumba tradicional, que no hay monumento, no hay nada. Simplemente es la representación del petate, sus flores de cempasúchil, porque en aquellos tiempos no había tanta opulencia como lo que hoy en día, no se hacía tantos monumentos. La idea del por qué esqueletos de carrizo, porque es un elemento lacustre. Ese elemento lacustre de carrizo se da en la demarcación. Por eso el grupo decidió utilizar el elemento de carrizo, porque es de área lacustre. Y esa área lacustre, pero también representa los esqueletos. Por eso tratamos de representar los esqueletos realmente como es uno, ¿no? Como termina uno, ¿no? Porque también de este lado representamos un altar. Este altar en tiempos prehispánicos ya no se utilizaban la colocación de cráneos, que se llama zompancle. Con el sincretismo en la iglesia se nos dan esos golletes, opal, que significa lo redondo, el cráneo, y la caña representa el cuerpo. De este lado tenemos los elementos, los que se ofrecen, ¿no? Debe estar el petate, su incienso, sus veladoras, su vaso de agua, su sal. Pero aquí la muerte no es el final, simplemente es un proceso cíclico que nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? La celebración de Día de Muertos en San Pedro Tláhuac
está llena de arte, la especialidad es la cartonería, así como la famosa puesta en escena de La Llorona que se representa todos los años. Yo soy Victoria Sánchez Vázquez y ella es Maura Chávez Baez. En estos días de Día de Muertos nos comisionan para hacer este trabajo, pues es una tradición. Y nosotras, el equipo que estamos trabajando esta cartonería, pues estamos rescatando una tradición de aquí de Tláhuac, tradiciones que son de aquí. Bueno, yo sí tenía un tallercito de costura, entonces por eso se me da un poquito la confección. Y a mí siempre me ha gustado trabajo la manualidad en sí. Entonces cuando yo empecé a trabajar esto, pues me gustó. Y yo ya le he seguido con este trabajo y pues con el que está acá en la exposición también. Hacemos todo lo que se tiene que hacer para este día. Dependiendo del tema que nos digan que tenemos que presentar, es como nosotros vestimos a las calacas. Aparte, pues siempre vestimos a las catrinas de diferentes vestidos. Ahora fueron estos colores. Casi toda la gente que pasa, pues les encanta ver las catrinas y pues todo el mundo se retrata, se saca fotos, pues. Mi nombre es Carolina Galicia Flores y soy representante del Grupo Acatla. Hace 8 años llegó la obra de La Llorona con otra compañía teatral. Nos vinieron a ofrecerla porque no había espacios. Entonces, como se darán cuenta, pues es un lugar muy bonito donde se ha ido acondicionando a las necesidades que se han ido presentando. Con nosotros viene participando este año Bantea Axicum, que es una compañía teatral de 25 años de trayectoria, de muy buena calidad. Bueno, podemos encontrar 2 versiones de La Llorona. La primera es la Cihuacóatl, aquella mujer que anuncia ese presagio de la llegada de los españoles. Y la segunda versión es la colonial, que en este caso es la mujer indígena que se enamora del español y ahoga a sus hijos. Es un paso a través de la historia, desde la época prehispánica hasta la colonial. Nosotros estamos basando lo que son la historia de la Ciudad de México, desde su fundación, desde los aztecas, y es un paso a través de todo esto, hasta llegar a la colonia. Por fortuna, pues, logramos rescatar esta tradición. En San Pedro Tláhuac también hay leyendas. Las más famosas son las de Petra Cadena y la del Padre Miguelito. Nos encontramos en el lago de los Reyes Aztecas, llamado también el Espejo de Agua, en el que observan. Vamos a platicar de una leyenda que sucedió aquí en Tláhuac. Contaban los antepasados que existió una mujer muy bonita llamada Petra Cadena, de ahí viene el nombre de la leyenda Petra Cadena, y el charro negro. El charro negro simbolizaba las culebras de agua cuando venían las tormentas de la parte oriente de la ciudad y nos caían aquí en Tláhuac. Simbolizaba el charro negro, que se transformaba y que tenía poderes y se convertía en un hombre atractivo o alto, pero siempre vestido de charro.
Cuenta la leyenda que Petra Cadena era una muchacha muy muy bonita, que vivía en el barrio de Tecpan, que es ahorita en donde está el barrio de la Guadalupe, Santa Ana y San Juan. Bien, ella era una muchacha muy muy guapa que tenía muchos pretendientes, pero ella no le hacía caso a ninguno. Ella era una muchacha muy reservada. El charro negro, por alguna situación, la encuentra, la observa y se enamora de ella. Entonces ella la persigue y la pretende. La pretende a Petra Cadena, pero Petra Cadena, como era muy jovencita, le daba mucho miedo. Entonces, incluso él le presumía su poder que tenía. Por ejemplo, llegó a decirle, bueno, en cuestión para atraerla, le decía, no, pues es que mira, conmigo puedes tener buena vida, yo le puedo dar buena vida a tu familia. Le mostraba en sus manos llenas de anillos de oro. Le decía, toma, te regalo un anillo, con eso mira, a tu familia la sacas de la pobreza. Además que en esa época, aquí a un lado, del lado izquierdo del barrio de Guadalupe, ella vivía en esta zona. Y Petra Cadena se espantaba, corría cuando el charro negro la perseguía y no dejaba que le hablara. En una fiesta que sucede en esos tiempos, ella es invitada, el charro negro se presenta y es cuando la encuentra y le dice que la pretende, que sea su novia. Y Petra Cadena no acepta y le dice, no, bueno, tiene que ser, si no es a las buenas, es a las malas. Dice, tú vas a ser mi mujer, sea lo que sea, a costa de lo que sea. Voy a ser tu marido, tú vas a ser mi pareja. Se dice que el charro negro es una culebra de agua. Es un ser mitológico, algo mágico que está muy referido, bueno, está hermanado con el agua, con el viento, con la lluvia. Entonces la forma en cuando se presenta el charro negro siempre es con una tormenta, con aire, con una tromba. Y así, que cae una tromba justo nada más sobre esa calle y se lleva a Petra Cadena. La arrastra por toda la calle y ahí es ahí cuando Petra estaba tirada en el piso se aparece el charro negro y le da un ultimátum, le dice que se va a hacer su mujer, sea por las buenas o por las malas. Entonces lo que hace Petra es correr, huir, ir a la fiesta. Toda su familia, todo el pueblo ya sabía que Petra era seducida por el charro negro. Había quien le decía que le convenía, ¿no? Por el dinero, por lo que las comodidades que le podría dar, no solo a ella, sino a su familia. Sucede que en una fiesta después son invitados al mismo tiempo la familia de Petra Cadena y el charro negro se presenta. El charro negro dice, bueno, aprovecha la ocasión y se la roba. Entonces ellas, pero para esto, haciendo la comida, antes de estar haciendo el mole, el arroz, el guajolote, se presenta una tormenta y un remolino muy fuerte que llega y baja exactamente a un lado donde estaba la fiesta, donde se encontraba la cazuela de mole. Entonces Petra Cadena siempre se mantuvo en la idea de que no iba a irse con el charro. Entonces el charro, después de este ultimátum, procedió a enfermarla. Petra Cadena se enferma, cae en cama, pero jamás deja de ser bella, o al menos eso es lo que dice la familia y la gente del pueblo. Ella jamás dejó de ser bella, estaba enferma, fue cayendo hasta que murió. Incluso entre las propuestas que Petra recibió del charro, era, además de darle los anillos, de pagarle a su familia, de darle todo el dinero que ella quisiera, le dio promesas como que si si aceptaba casarse, el día que se casara iba a tapizar la calle de todo el pueblo, desde su casa hasta la iglesia, con monedas de plata. Muere Petra Cadena. Entonces dice la leyenda, dicen los familiares, que cuando ella le hacen todo el ritual fúnebre, comienzan a haber muchos remolinos, mucha fuerza, se presenta una tormenta durante el velorio y los remolinos haciendo ruidos y que la gente se espantaba, los familiares en ese momento. Entonces pasa que la gente no quería ir a la casa de Petra porque alrededor de la chinampa o de la parte donde vivía Petra se oían ruidos muy feos, siempre caían trombas, rayos, y toda la gente sabía que la que se había llevado a Petra Cadena fue el charro. Entonces temían por su vida, por todo lo que pudiera ocurrir si ellos acudían a la casa a darle el último adiós a Petra. Durante el trayecto que es llevada a la iglesia y de ahí se le hizo las oraciones, los rituales fúnebres, fue sepultada en la parte sur, rumbo a Tulyehualco, que era el cementerio que se encontraba en esos momentos allá, porque aquí en Tláhuac no lo había.
En el trayecto de la iglesia hacia el panteón surge una tormenta, una tromba. Y oh, sorpresa, cuando van cargando los familiares, los deudos, a Petra Cadena ya dentro de la caja, sienten un momento que ya no pesaba. Entonces bajan la caja en el descanso y al momento de abrirla para bendecirla se dan cuenta que ya no está el cuerpo. No estaba el cuerpo y el remolino se desaparece en ese momento, se quita todo, se vuelve a tranquilidad. ¿Y qué es lo que hacen los familiares? Pues dicen, ¿qué vamos a hacer? No lo encontramos. Y dice, pues seguiremos el ritual del fúnebre. Y lo que hicieron fue buscar piedras y las metieron dentro de la caja. La historia hasta ese momento era que ya se había perdido, ¿no? Que Petra se la había llevado el charro, que la había enfermado. Pero ¿qué pasa? Que después la gente del pueblo se llega a encontrar a Petra en el mercado, en las chinampas, en el lago, en cualquier lado, y ella le manda dinero, le manda monedas de plata, les manda decir con la gente del pueblo a su familia, porque a su familia jamás se le presenta en persona, que está bien, que su casa donde vive con el charro es todo de plata, que hay ollas, que desde ahí se maneja la lluvia, ciertos aspectos mitológicos que ahí se encuentra con el charro negro. La belleza, el enamoramiento de un personaje mágico, misterioso, como es la culebra de agua, hacia una joven que se resiste y que al final de cuentas acepta cuando se la lleva en cuerpo, cuando ella fallece. Y así sería la leyenda de Petra Cadena. Aquí estamos en la tumba del padre Miguel Moreno, que posiblemente sea uno de los párrocos más famosos de San Pedro Tláhuac. Él no era originario de aquí, sin embargo ha sido el sacerdote más querido por toda la comunidad. Sabemos que llegó en la década de 1930 aquí a nuestro pueblo y aquí murió prácticamente en el año de 1958 y entonces por tal motivo estuvo enterrado aquí porque no tenía más familia, el pueblo lo consideró su familia. Fue un padre muy querido por el carisma que él tenía, por el trato que le daba a la gente y además por varias actitudes y varias cualidades que se le reconocieron a este sacerdote. Una de ellas, y quizás sea la más famosa, es que este padre podría ser considerado como lo que llaman los antropólogos mexicanos un granicero, o como se le llama aquí en los pueblos de Tláhuac, un atero. Es decir, era una persona que tenía la capacidad de controlar el tiempo. Podía hacer que lloviera, podía hacer que se retirara una granizada o una tempestad. ¿Cómo lo hacía el padre en esos años, en los años 30, en los años 40 aquí? Cuando venía, por ejemplo, una gran tempestad, lo que hacía el padre Miguel Moreno era subirse al campanario de la parroquia de San Pedro Tláhuac y con una palma bendita, de estas palmas bendecidas en el Domingo de Ramos, se paraba en el campanario y apuntaba directamente hacia las nubes que traían la tempestad y le comenzaba a quemar, y de esta manera decían que retiraba las tempestades. También retiraba el granizo o conjuraba el granizo, como la gente decía, y lo hacía con diferentes instrumentos. Se hacía con una vara de aguapote, la cual señalaba hacia las nubes. Eran nubes negras con panza blanca que traían el granizo y las cortaba con la hoz o con un machete o con la misma palma bendita. Eso hacía, y por eso el padre Miguelito, gracias a que ayudaba a los campesinos de aquí de Tláhuac, a los chinamperos, que en esos ayeres, digamos, en la década de los 30, 40, 50, la gran mayoría de la gente de Tláhuac se dedicaba a la agricultura. Era un beneficio para ellos el que él pudiera conjurar el granizo, la tempestad o las malas lluvias, pues, o que trajera en su defecto, pues, cuando escaseaba la lluvia también, que trajera lluvias para los campos de cultivo aquí. Por eso el padre Miguelito fue muy querido, y durante su sepelio en 1958 prácticamente se puede decir que todo el pueblo lo acompañó, desde la iglesia donde era su morada, desde que llegó aquí, hasta el panteón de Tláhuac, en donde hoy actualmente se encuentra aquí y sigue su tumba presente. Las casas abren sus puertas para que la gente pueda visitar sus ofrendas. Una de las más destacadas en la zona es la de la familia Torres. Mi nombre es Israel Torres, represento a la familia Torres Trejo. Esta ofrenda se pone desde el año de 1990. Los preparativos son variados. Comenzamos en muchas ocasiones haciendo el pan, en algunas otras ocasiones picando la bandera o colocando y haciendo flor de cempasúchil, que esta se realiza también con papel.
Por lo regular lo comenzamos con un mes de anticipación o en algunas ocasiones con 2 meses, debido a que a veces hacemos también lo que es cartonería. Esta ofrenda al principio la ponía mi papá, ahora ya es difunto. Ahora la ofrenda la ponemos en su honor. Cada objeto tiene un significado muy especial. Por ejemplo, está el agua, está la sal, la flor de cempasúchil, el incienso, el copal, el mismo pan, la fruta, así como diferentes cosas que se ponen en la ofrenda, inclusive las estrellas, las banderas picadas. Cada una representa diferentes cosas. Por lo regular son elementos terrestres. Estamos hablando del agua, la tierra, el aire. El Día de Muertos prácticamente es el inicio de algo. Estamos hablando que es el término de una vida y es el inicio de otra. El primer elemento es el copal. Este prácticamente va a purificar el ambiente. Tenemos lo que es un brasero, una imitación de un brasero, también está hecha con papel, así como por ejemplo, esta es una especie de zompantli. Este es un zompantli prácticamente vertical y estamos emulando también una cabeza recién cortada. También esto es cartonería. Tenemos a los xoloescuincles, tanto un grande como un pequeño. Y se dan cuenta, todo el camino está lleno de cempasúchil. Este cempasúchil fue hecho prácticamente con papel. Todo es papel, todo lo que está trabajando es papel. Y llegamos a la parte cúspide también de nuestra ofrenda. Estamos hablando, aparte de adornarla con floreros de cempasúchil, tenemos por ejemplo el pollo, tenemos las calaveras de dulce, tenemos los tamales, el arroz, el mole, el dulce, tenemos el camote, tenemos una calabaza. También tenemos para saciar al difunto, tenemos lo que es la botella de tequila, la cerveza. En el siguiente nivel tenemos todo lo que es pan, ¿sí? Estamos hablando, es el típico pan de muerto, que lo que hacía el pan de muerto era representar un entierro. Tenemos los golletes, que son muy típicos de estas fechas, que son estos redondos, algunos le llaman rodeos, calientitos, colorados. Seguimos en el siguiente nivel. En este están las velas. Estas velas hacen que el difunto venga a esta mesa. Posteriormente, el nivel principal, que es la persona a la que le estamos dedicando esta ofrenda, que es el profesor Manuel Torres. Si podemos ver en la parte de arriba, están las estrellas. Esto para indicarle al difunto cuál es el camino a seguir. Están las banderitas también de papel picado. Las banderitas de papel picado prácticamente son para dar a entender que estamos también con un elemento terrestre que es el viento. ¿Sí? Seguimos por acá, una calavera vestida, como nosotros le llamamos, ¿sí? Esa también es con papel. Y en la parte de arriba damos a entender que es un zompantli, igual, lo mismo. Son calaveras que están colocadas sobre cada canasta. ¿Sí? Estamos hablando que este ya es parte de la decoración de la casa que siempre hemos tenido. De este lado tenemos el chinelo, que en esta región se baila prácticamente. Este chinelo estamos hablando que significa en lengua náhuatl, chinelotl, el que mueve la cola o el que mueve la cadera. Yo creo que uno de los puntos más importantes, que es el zompantli, es una plataforma erigida. Ya sería todo prácticamente. Espero que les haya gustado esta ofrenda. Sí. Que estén muy bien y muchas gracias. Hasta luego. La fiesta sigue durante toda la noche. La mayoría de las personas salen disfrazadas de Catrina, de La Llorona, de Charro o de algún personaje de película de terror. La comparsa recorre todo el pueblo al son de la banda. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, subir y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Y hasta quisiera llorar, ay mamá, me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito.
¿qué tal? Yo soy Stephanie Pérez Martínez. Actualmente soy una mujer tlahuaquense y la reina de la comparsa Fundadores de San Pedro Tláhuac 2016. Para mí es un gran orgullo poder representar una de las tradiciones más antiguas de nuestro San Pedro Tláhuac, ya que sus comparsas desfilan por las calles. Siempre he estado muy arraigada a mis tradiciones y el Día de Muertos, como sabemos, es una de las festividades más antiguas que México tiene. Les hago una cordial invitación para que asistan a nuestro pueblo de San Pedro Tláhuac a conocer una de las tradiciones más antiguas de México, que es el Día de Muertos. Vengan y conozcan. Ir al panteón durante la festividad de Muertos en San Pedro Tláhuac es toda una fiesta para los sentidos. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mí, Llorona, Llorona, tú eres mi yunta. Ay, de mí, Llorona, 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 tú eres mi yunta. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. De inmediato se percibe el aroma a cirios y flores. Se siente la brisa fresca de la noche y se ven los senderos iluminados por veladoras y candiles de chilacayote trabajados artísticamente. También se pueden ver los altares, algunos con fotos, que la gente pone en las tumbas de sus seres queridos. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, Llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mí, Llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mí, Llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, Llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, Llorona, no sabe lo que es martirio. Se escucha enérgica música mexicana en una fiesta que dura toda la noche en el lugar. La gente come en las tumbas como un modo de tener una cena más con esa persona que quieren y ya no está.
nel tocalis liguanoli. Ayang mujiba papalo molonigito amoshti dime guayna yago mayani no me yolowa. Ayang mujiba papalo molonigito amoshti ikanenite lolo pampa impalanili kaon kamopa yang kuikan di mamali chope chuitespa intlakayo yang kuikan di yole guay no me yolo guay niktiyoka inaya uyo